Hola Gerardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto platicar nuevamente contigo. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien aquí, ya listo. Qué bueno. El día de hoy hablaremos sobre la segunda de las 17 ecuaciones que cambiaron las finanzas. Estoy muy emocionado porque el día de hoy hablaremos sobre un periodo de la historia de las matemáticas financieras, pero no solo de las matemáticas financieras, sino de las matemáticas en general que a mí me apasiona. Estamos hablando de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando algunos matemáticos como Descartes, Bernoulli e incluso el mismo Euler hicieron sus mayores contribuciones. De hecho, el día de hoy hablaremos sobre uno de los números más famosos en la historia de las matemáticas, la llamada constante de Euler. Pero antes de avanzar, ¿qué te parece, Gerardo, si nos cuentas el tipo de problemas motivados por las finanzas matemáticas de los que hablaremos? Entiendo que los conceptos fundamentales del día de hoy son las tasas de interés. ¿De dónde viene históricamente, Gerardo, el cobro de los intereses? Sí, mira, evidencia del cobro de una tasa de interés por un préstamo se puede remontar por lo menos hasta el quinto milenio antes de Cristo en el Medio Oriente. Y digamos que la justificación moral se basaba en que tanto las semillas como los animales comprados con dichos préstamos se reproducen y por lo tanto es válido recibir un premio. ¿Okay? Sin embargo, no debemos de minimizar el impacto que ha tenido el crédito y la banca en general en la historia moderna de la humanidad. Simplemente basta con recordar que los grandes mecenas del Renacimiento, los Medici, eh, transformaron completamente la banca y por ende pues modificaron toda la historia de la Europa o del mundo occidental. Y ya hablando un poco más acerca del préstamo, del crédito, pues la verdad es que ha tenido una historia bastante compleja y yo creo que eso se debe principalmente a que en varias religiones el cobro de un interés se puede considerar como una usura. Nada más para que te des una idea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en particular en el Éxodo, se condena la práctica del cobro de interés a una persona pobre y el argumento es que el préstamo debería ser un acto de compasión en este caso. Otro caso interesante es que en el Consejo de Nicea, ese consejo que se llevó a cabo en el 325 después de Cristo, en donde se establecen todos los cánones de la cristiandad, se prohíbe específicamente la usura a los clérigos. Y también, nada más para platicarlo un poco más, recordemos que en el infierno de Dante, el usurero es parte de dicho infierno. También otro dato ahí curioso, por ejemplo, en el Mercader de Venecia de Shakespeare, el usurero, de nombre Shylock, o Shylock en inglés, pues es de cierta manera el villano de toda la historia, ¿no? Hablando sobre el interés que se cobra al realizar un préstamo, hay uno en particular que es bastante conocido y se conoce como el interés simple. ¿Nos podrías platicar cómo funciona la tasa de interés simple? Claro, mira, tenemos una contraparte que presta cierta cantidad de dinero, llamémosle X, durante un periodo de tiempo, llamémosle T, por el cual va a recibir un premio que vamos a llamar P. Es decir, que una vez que transcurrido este tiempo, va a recibir el prestamista X más P. Dicho premio típicamente se expresa en términos de una tasa de interés, que llamaremos R, que es expresada en el porcentaje dividido sobre 100. Es decir, que la fórmula en la que se descompone a P es igual a X, que multiplica a R dividido entre 100, y esto multiplicado por T. Entonces, un ejercicio simple para la audiencia es calcular el valor del préstamo total factorizando a X de la suma X más P. Y en la actualidad el concepto de intereses pues es parte fundamental de nuestro día a día. ¿Quién no ha recurrido a un préstamo o bien quién no ha prestado alguna vez? Muchas gracias, Gerardo. ¿Me podrías explicar qué es lo que pasaría si este prestamista, pongámonos desde el punto de vista del prestamista, que tenía X más P cuando le devolvieron el dinero, encuentra a otra persona a la cual prestarle esta vez la cantidad X más P? Es decir, vuelve a prestar el dinero y me imagino que vuelve a ganar intereses por un préstamo con una tasa de interés simple. ¿Hay alguna fórmula para hacer estos dos cálculos del primer préstamo y el segundo préstamo juntos?
Claro, mira, es un ejercicio un poco más sofisticado y es lo que nosotros conocemos como interés compuesto. Entonces vamos a aterrizar las ideas. Comencemos con un préstamo o X igual a 100 pesos y lo vamos a prestar durante un año. Es decir, que en este caso nuestra T es exactamente igual a 1 y para simplificar la ecuación, en este caso vamos a suponer que la tasa de interés es de un 5%. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al final del año nosotros vamos a recibir los 100 pesos que prestamos originalmente, más nuestro premio, que es igual a 5, por lo tanto vamos a recibir 105 pesos. Ahora vamos a suponer que vamos a invertir esos mismos 100 pesos a una tasa anual del 5%, pero compuesta semestralmente durante un año. ¿Okay? Entonces vamos a entender qué es lo que acabo de mencionar. Vamos a hacer el ejercicio en dos partes. Al final del primer semestre lo que vamos a recibir va a ser nuestros 100 pesos multiplicados por 1 más 0.05 dividido entre 2, y esto nos va a dar 102 pesos con 50 centavos, y esta cantidad se vuelve a invertir a la misma tasa durante el mismo periodo. Por lo tanto, vamos a tener al final del segundo semestre o al final del año 102 pesos con 50 centavos del primer periodo multiplicado por 1 más 0.05 dividido entre 2, y al final vamos a recibir 105 pesos con 0.0625 centavos. Muchas gracias, Gerardo. Dicho lo anterior, parece tentador para un prestamista continuar reinvirtiendo su dinero periódicamente o indefinidamente, ¿no? Sí, mira, de hecho es muy interesante. Uno de los matemáticos y de las familias más importantes de la historia de las matemáticas, Jacob Bernoulli, en 1683 repitió el mismo ejercicio que acabamos de mencionar. Esto es utilizando el concepto de interés compuesto, pero cuando la cantidad de veces que nosotros estamos particionando la operación se hace muy grande. ¿Okay? Entonces, por ahí, por ejemplo, ustedes pueden calcular 100, que era nuestro caso anterior, elevado o llevado repitiendo este ejercicio durante 100 periodos. Y se van a dar cuenta que en este caso el precio que vamos a recibir al final del periodo va a ser de 105 pesos con punto 1258 centavos. Y de hecho, mediante este ejercicio fue como descubrió la llamada constante de Euler, porque notó algo bien interesante. Notó que si tomaba 1 más 1 dividido entre n, y esta expresión la elevaba a la n, entonces este número converge cuando n va aumentando precisamente a un número fijo, lo que nosotros conocemos hoy como la constante de Euler. Este número siempre me ha parecido fascinante, y no solo este número, sino yo recuerdo la primera vez que me contaron sobre los famosos números trascendentes. E es un número trascendente y pi es un número trascendente, y los números trascendentes se definen como aquellos que no son solución a un polinomio con coeficientes racionales. Pi es el primero de los números trascendentes que se conoció. Sin embargo, a pesar de que pi se descubrió en la era de los griegos, no se conoció que pi era trascendente hasta mucho tiempo después. Quizás el segundo número trascendente más importante es la constante de Euler, aunque nuevamente demostrar que no es solución a un polinomio con coeficientes racionales es bastante difícil. Y bueno, este número a mí me fascina. Sí, de hecho es un número fascinante, realmente aparece muchísimo en varias áreas. Por ejemplo, en probabilidad tiene unas conexiones ahí pues bastante curiosas. Si recuerdan, en alguna grabación anterior platicamos acerca del juego de Bernoulli. Bueno, pues resulta ser que si nosotros repetimos el juego de Bernoulli durante n veces, lo que nosotros vamos a obtener es lo que conocemos como la distribución binomial. Y es bien interesante porque bajo ciertas condiciones, si uno nuevamente toma esta distribución binomial y incrementa la cantidad de veces que uno juega
el juego de Bernoulli converge a la campana de Gauss, ¿okay? Que también ya vimos previamente cuando platicamos acerca de la ecuación de Black-Scholes. Y bueno, la verdad es que no únicamente en probabilidad, basta recordar que la manera más común para modelar el precio de un activo financiero es precisamente exponenciando una caminata aleatoria. Y pues por lo tanto también es parte fundamental en el desarrollo de la ecuación Black-Scholes y bueno, en general en toda la teoría moderna de las finanzas. Este concepto de convergencia en probabilidad del que estamos hablando es fundamental en probabilidad. Es fundamental también en finanzas. Me imagino que dentro de nuestras 17 ecuaciones que cambiaron las finanzas, nos volveremos a encontrar con este concepto. Sin lugar a dudas, estén atentos, se va a poner mejor. Muchísimas gracias, Gerardo. Estuvo muy interesante. Me dio mucho gusto saludarte otra vez. Igualmente, gracias a ti, Alfonso.